Hay algo que la mayoría de las personas nunca va a decir en voz alta, porque admitirlo duele. Las personas inteligentes no son, en realidad, tan admiradas como parece. Son observadas, analizadas y muchas veces evitadas. Friedrich Nietzsche entendía algo que pocos se atreven a aceptar. El ser humano no busca la verdad, busca comodidad. Y las personas inteligentes rara vez son cómodas. Hacen demasiadas preguntas, notan contradicciones, ven más allá de las palabras. Mientras la mayoría prefiere conversaciones ligeras, validación y seguridad emocional, la mente inteligente rompe ilusiones sin darse cuenta. Y eso incomoda, porque a nadie le gusta sentirse descubierto. A nadie le gusta estar frente a alguien que percibe lo que intenta ocultar. Entonces, ¿qué pasa? Poco a poco, estas personas dejan de ser vistas como interesantes y empiezan a ser vistas como difíciles. No porque sean arrogantes, sino porque no fingen. No participan en juegos sociales superficiales. No dicen sí solo para agradar. No se adaptan fácilmente a ambientes donde todo es apariencia. Y eso crea una distancia invisible. Una barrera que no se dice, pero se siente. Por eso, muchas veces, una persona inteligente entra a un lugar y, sin haber hecho nada malo, siente que no pertenece. Las conversaciones parecen vacías, las conexiones forzadas, y el interés no dura. Entonces aparece ese pensamiento silencioso. Tal vez el problema soy yo. Pero no lo es. Lo que ocurre es algo más profundo. La inteligencia expone, y todo lo que se expone incomoda. Por eso, en lugar de admiración constante, lo que muchas personas inteligentes reciben es distancia disfrazada de indiferencia. Y cuanto más intentan encajar, más sienten que tienen que reducirse para hacerlo. Fingir que no ven, fingir que no entienden, fingir que no perciben. Pero eso tiene un precio, porque en el fondo lo saben, no nacieron para vivir en la superficie. Y es exactamente por eso que, muchas veces, terminan solas, no por falta de valor, sino por ver más de lo que la mayoría está dispuesta a enfrentar. Y esa es la verdad que nadie quiere admitir. La verdad que nadie quiere admitir. Hay una verdad incómoda que casi nadie está dispuesto a aceptar, porque rompe una de las ilusiones más repetidas, que la inteligencia siempre es admirada. Desde pequeños nos hacen creer que ser inteligente te va a abrir puertas, que vas a ser respetado, valorado, incluso admirado. Pero la realidad, en muchos casos, es mucho más compleja y mucho más silenciosa. Las personas inteligentes no siempre generan admiración, muchas veces generan incomodidad. Friedrich Nietzsche comprendía profundamente esta dinámica. Él sabía que el ser humano no busca necesariamente la verdad, busca sentirse bien, busca estabilidad emocional, busca confirmar lo que ya cree. Y ahí es donde comienza el conflicto. Porque la mente inteligente no se conforma, no acepta fácilmente, no se queda en la superficie. Cuestiona, analiza, observa patrones que otros prefieren ignorar. Y sin darse cuenta, rompe el equilibrio del entorno. Imagina una conversación común. La mayoría de las personas habla para conectar, para sentirse parte, para validar ideas compartidas. Pero una mente más analítica escucha diferente. No solo oye las palabras, sino las contradicciones, los silencios, las intenciones. Percibe lo que no se dice. Y eso cambia todo. Porque cuando alguien siente, aunque no lo puede explicar, que está siendo leído, que no puede sostener su máscara con facilidad, aparece una reacción natural: distancia. No siempre es rechazo directo, no siempre es evidente. A veces es más sutil. Menos invitaciones, conversaciones más superficiales, menos interés en profundizar. Una especie de barrera invisible que se forma sin palabras. Y lo más difícil es que la persona inteligente lo percibe, lo siente. Siente que algo no encaja, aunque externamente todo parezca normal.
Entonces empieza el conflicto interno. ¿Estoy exagerando? ¿Debería hablar menos? ¿Debería adaptarme más? Y muchas veces, para evitar esa fricción social, intenta ajustarse. Empieza a simplificar lo que piensa, a contener lo que ve, a suavizar su forma de expresarse. Pero eso tiene un costo profundo. Porque cada vez que una persona inteligente se reduce para encajar, se aleja un poco de sí misma. Y ese desgaste no es inmediato, es acumulativo. Se transforma en cansancio mental, en desinterés por conversaciones vacías, en una sensación creciente de desconexión. Y es ahí donde aparece una de las experiencias más silenciosas y menos comprendidas, la soledad de quien ve demasiado. No es una soledad física necesariamente, puede estar rodeado de personas y aún así sentir que no hay conexión real. Porque la conexión real requiere profundidad, y la profundidad no siempre es cómoda para la mayoría. La sociedad en general está diseñada para la convivencia, no para la verdad absoluta, para mantener cierta armonía, incluso si eso implica ignorar incoherencias. Por eso, quien cuestiona demasiado, quien observa demasiado, termina saliéndose de ese flujo natural. Y no porque quiera, sino porque no puede evitarlo. Porque ver no es una elección. Y aquí está el punto más difícil de aceptar. Muchas personas inteligentes pasan gran parte de su vida intentando entender por qué no encajan del todo, cuando en realidad el problema no es que les falte algo, sino que perciben demasiado. Y eso cambia su forma de relacionarse, de conversar, de confiar. No es superioridad, no es frialdad, no es ego. Es una forma distinta de experimentar el mundo. Pero como esa diferencia no siempre es comprendida, termina siendo interpretada como distancia, como rareza, incluso como desinterés. Y así, poco a poco, se forma una realidad silenciosa. Las personas inteligentes no siempre son rechazadas abiertamente, pero tampoco son completamente integradas. Quedan en un punto intermedio, observando, entendiendo, pero sin sentirse realmente parte. Y esa es la verdad que casi nadie quiere admitir, que ver más muchas veces significa conectar menos, y que la inteligencia, lejos de ser solo una ventaja, también puede ser una carga que pocos logran entender. La inteligencia no crea conexión, crea distancia. Existe una creencia muy extendida, que entender mejor a las personas debería acercarte a ellas. Pero la realidad suele ser exactamente la opuesta. Cuanto más comprendes cómo piensan los demás, cuanto más reconoces sus patrones, sus motivaciones y sus contradicciones, más difícil se vuelve conectar de forma genuina. Friedrich Nietzsche insinuaba algo profundamente incómodo. Entender demasiado puede destruir la ilusión necesaria para relacionarse con naturalidad. Porque gran parte de las relaciones humanas no se sostienen en la verdad absoluta, sino en pequeñas ilusiones compartidas, en acuerdos implícitos, en silencios convenientes, en cosas que todos saben pero nadie dice. Y ahí es donde la mente analítica empieza a distanciarse, porque no puede evitar ver lo que hay detrás. Detrás de una sonrisa percibe intención. Detrás de una palabra amable detecta interés. Detrás de una conversación trivial nota el vacío. Y lo más difícil no es verlo, es no poder dejar de verlo. Esto cambia completamente la forma en que una persona se relaciona. Mientras otros se sumergen en la interacción, la persona inteligente muchas veces observa desde fuera, incluso estando dentro. Analiza, interpreta, cuestiona. Y en ese proceso algo se rompe, la espontaneidad. Porque la conexión genuina requiere cierta ingenuidad emocional, requiere dejarse llevar, no analizar cada gesto, no cuestionar cada palabra. Pero cuando ves demasiado, eso se vuelve casi imposible.
Entonces aparece una distancia silenciosa. No es rechazo, no es falta de interés. Es una desconexión que nace del exceso de comprensión. La conversación ya no fluye igual. Las respuestas se filtran más. La participación se vuelve más cautelosa. Y, sin darse cuenta, la persona empieza a retirarse un poco. No físicamente, sino emocionalmente. Está presente, pero no completamente. Escucha, pero no se involucra del todo. Porque una parte de su mente siempre está procesando más de lo que ocurre en la superficie. Y eso genera una paradoja difícil de aceptar. Cuanto mejor entiendes a las personas, menos te identificas con ellas. Porque empiezas a notar diferencias que antes pasaban desapercibidas. Formas de pensar que no compartes, reacciones que no te hacen sentido, prioridades que te resultan superficiales. Y poco a poco, la sensación de somos parecidos se debilita, y con ella, la conexión. Esto no significa que la persona inteligente sea incapaz de relacionarse. Significa que le cuesta encontrar conexiones que realmente la satisfagan. Porque no busca solo compañía, busca profundidad. No busca solo conversación, busca significado. Y eso reduce drásticamente el número de personas con las que puede conectar de verdad. Por eso muchas veces prefiere el silencio antes que una interacción vacía. Prefiere estar sola antes que sentirse sola en medio de otros. Y aquí aparece otra verdad incómoda. La distancia no siempre es una elección consciente. A veces es una consecuencia inevitable de ver demasiado. Porque cuando entiendes los mecanismos detrás de las relaciones, cuando percibes las dinámicas ocultas, cuando reconoces patrones repetitivos, te resulta más difícil entregarte con la misma ligereza. Confías menos rápido, te abres menos fácilmente, te involucras con más cuidado. Y eso protege, pero también aleja. Así, poco a poco, se construye una barrera invisible. No hecha de rechazo, sino de lucidez. No de frialdad, sino de claridad. Una distancia que no todos pueden ver, pero que quien la vive siente profundamente. Y en ese espacio, la persona inteligente empieza a entender algo esencial, que no todo el mundo busca comprender. Muchos solo buscan sentirse bien. Y cuando dejas de compartir esa necesidad, la conexión ya no ocurre de la misma manera. Por eso, la inteligencia no siempre une. A veces separa, a veces aísla, y a veces transforma completamente la forma en que experimentas a los demás. Y esa es una de las razones por las que, aunque estés rodeado de personas, puedes sentir que nadie realmente está en el mismo nivel de conexión que tú. Porque entender más muchas veces significa pertenecer menos. El problema de ver demasiado. Hay una carga silenciosa que pocas personas logran entender, y es la de ver demasiado. A simple vista, parece una ventaja. Percibir más, entender más, anticipar comportamientos, leer entre líneas. Pero lo que casi nadie dice es que esa capacidad, con el tiempo, deja de ser solo una habilidad y se convierte en un peso constante. Friedrich Nietzsche ya intuía esta incomodidad. No es fácil vivir en un mundo donde comienzas a notar cosas que otros ni siquiera sospechan. Porque cuando empiezas a ver más allá de lo evidente, la realidad cambia. Las conversaciones dejan de ser solo palabras, se transforman en señales. Un gesto que no coincide con lo que se dice, un tono que revela inseguridad, una respuesta que esconde una intención. Todo empieza a tener capas. Y lo más difícil es que ya no puedes volver atrás. No puedes dejar de ver. Lo que antes era simple, ahora es complejo. Lo que antes era natural, ahora es analizado. Y esto afecta directamente la forma en que te relacionas con el mundo. Porque mientras otros viven en la superficie de las interacciones, tú estás constantemente interpretando lo que hay debajo. Y eso genera una tensión interna constante. Estás escuchando, pero también evaluando.
Estás conversando, pero también observando patrones. Estás presente, pero una parte de ti siempre está un paso más allá. Y ese exceso de conciencia cansa más de lo que parece, porque no se trata solo de entender a los demás, se trata de no poder desconectar ese nivel de percepción. Es como tener la mente siempre activa, siempre alerta, siempre procesando. Y con el tiempo, eso empieza a afectar la forma en que confías. Porque cuando detectas contradicciones con facilidad, cuando notas incoherencias, cuando percibes intenciones ocultas, te vuelves más selectivo, más cuidadoso, más reservado. No porque quieras alejarte, sino porque sabes lo que puede haber detrás. Y eso crea una distancia progresiva. Empiezas a filtrar más, a observar antes de involucrarte, a dudar antes de confiar. Y aunque eso te protege, también te aísla. Porque la mayoría de las personas no quiere ser analizada, quiere ser aceptada, quiere ser escuchada sin sentirse evaluada, quiere interactuar sin sentirse expuesta. Y cuando perciben, aunque no sepan explicarlo, que tú ves más de lo que deberían mostrar, se retraen. Se vuelven más superficiales, más cuidadosas, más distantes. Y así se forma una dinámica silenciosa. Tú ves demasiado, y los demás muestran menos. Tú entiendes más, y los demás se protegen más. Y en ese juego invisible, la conexión se debilita. Pero el impacto más profundo no está solo en cómo ves a los demás, sino en cómo eso empieza a afectarte a ti. Porque ver demasiado también significa cargar con más información emocional. Notas tensiones que otros ignoran. Percibes conflictos no expresados. Sientes ambientes que parecen normales para los demás. Y todo eso se acumula. Se convierte en ruido mental, en sobreanálisis, en dificultad para relajarte completamente en ciertos entornos, a veces incluso en agotamiento emocional. Porque no es solo lo que ves, es lo que haces con eso. ¿Lo ignoras? ¿Lo confrontas? ¿Te alejas? Ninguna opción es completamente cómoda. Y ahí es donde aparece otra consecuencia silenciosa: la dificultad para disfrutar lo simple. Porque cuando todo tiene capas, cuando todo puede ser interpretado, cuando todo puede tener una intención oculta, la espontaneidad se pierde. Y sin espontaneidad, muchas experiencias pierden su ligereza. Por eso, muchas personas que ven demasiado terminan valorando profundamente los pocos momentos en los que pueden apagar esa percepción. Momentos donde no necesitan analizar, donde no necesitan interpretar, donde simplemente pueden estar. Pero esos momentos no son tan frecuentes. Y con el tiempo, esto lleva a una realización incómoda. Ver más no siempre significa vivir mejor. Significa vivir de forma más consciente, pero también más exigente, más intensa, más compleja. Porque no puedes ignorar lo que sabes, no puedes dejar de notar lo que percibes. Y eso cambia la forma en que experimentas todo, las relaciones, las conversaciones, las decisiones, incluso a ti mismo. Porque esa misma capacidad que usas para entender a los demás también se vuelve hacia adentro. Te analizas, te cuestionas, te observas con la misma profundidad. Y eso puede ser transformador, pero también agotador. Por eso, el verdadero problema no es ver demasiado. Es no saber cómo convivir con eso. Es no encontrar equilibrio entre comprender y vivir, entre percibir y simplemente sentir. Porque si todo pasa por el filtro del análisis, la experiencia se vuelve pesada. Y ahí está la paradoja final. Aquello que te hace más consciente del mundo, también puede alejarte de la forma en que la mayoría lo vive. Y eso crea una distancia que no siempre se nota desde fuera, pero que se siente profundamente por dentro. Porque ver demasiado no solo cambia lo que ves, cambia quién eres dentro de ese mundo. Y esa es una de las cargas más silenciosas que puede tener una mente que no deja de percibir. ¿Por qué las personas inteligentes terminan solas? Hay una idea que duele aceptar,
pero que, cuando la entiendes, explica muchas cosas que antes parecían confusas. Las personas inteligentes no terminan solas por falta de opciones. Terminan solas por falta de conexión real. Y esa diferencia lo cambia todo. Desde fuera puede parecer que tienen oportunidades, que podrían relacionarse, que, si quisieran, no estarían solas. Pero esa visión es superficial, porque no toma en cuenta lo más importante, la calidad de la conexión. Friedrich Nietzsche entendía que no todos buscan lo mismo en una relación. Mientras muchos buscan compañía, validación o simplemente no sentirse solos, la mente más consciente busca algo mucho más difícil de encontrar: profundidad, coherencia, autenticidad. Y ahí comienza el problema. Porque encontrar a alguien que realmente conecte a ese nivel es raro, muy raro. No se trata solo de tener temas en común. No se trata solo de compartir intereses o pasar tiempo juntos. Se trata de sentir que la otra persona entiende cómo piensas, que puede sostener conversaciones profundas, que no se incomoda ante preguntas incómodas, que no necesita máscaras para interactuar. Y eso no es lo común. Por eso, muchas veces la persona inteligente inicia relaciones, conoce gente, interactúa, pero algo no termina de encajar. Puede haber atracción, puede haber interés, puede haber momentos agradables, pero falta algo esencial. Falta esa sensación de, aquí sí puedo ser completamente yo. Y cuando eso falta, la conexión no se sostiene. Entonces aparece un patrón silencioso. Intentan, se abren un poco, observan y, con el tiempo, se dan cuenta de que no es suficiente. Y se alejan, no por orgullo, no por exigencia excesiva, sino porque saben, aunque no siempre puedan explicarlo, que quedarse en algo superficial tiene un costo emocional alto. Porque para alguien que percibe profundamente, una relación sin profundidad no llena, desgasta. Y ese desgaste no es inmediato, es progresivo. Se manifiesta en conversaciones que pierden interés, en silencios incómodos, en una sensación constante de que hay algo que falta. Y lo más difícil es que muchas veces intentan adaptarse. Intentan simplificar su forma de pensar, intentan no cuestionar tanto, intentan fluir con lo superficial, pero eso no dura, porque no es natural para ellos. Y con el tiempo, esa adaptación se siente como una traición interna, como si tuvieran que reducirse para ser aceptados. Y ahí aparece una de las decisiones más difíciles: quedarse en algo que no satisface o quedarse solos. Y muchas veces eligen la segunda opción, no porque quieran estar solos, sino porque prefieren la soledad a una conexión vacía. Pero esa elección tiene consecuencias, porque aunque sea una decisión consciente, no deja de doler. El ser humano necesita conexión, necesita sentirse comprendido, necesita compartir. Y cuando eso no ocurre, aparece una soledad distinta. No es solo estar sin alguien, es sentir que no hay nadie con quien realmente puedas ser tú. Y eso pesa. Pesa en los momentos de silencio, pesa en los logros que no puedes compartir plenamente, pesa en las conversaciones que sabes que no van a ir más allá. Y, con el tiempo, esa experiencia empieza a moldear la forma en que ves las relaciones. Te vuelves más selectivo, más cuidadoso, más exigente. Pero no por capricho, sino porque ya sabes lo que pasa cuando aceptas menos de lo que necesitas. Y esa claridad, aunque te protege, también reduce tus posibilidades. Porque cuanto más claro tienes lo que buscas, menos dispuesto estás a conformarte. Y eso, inevitablemente, limita el número de personas con las que puedes conectar. Así se forma otra paradoja silenciosa. Cuanto más te conoces, más difícil es encontrar a alguien compatible contigo. Porque ya no buscas llenar un vacío, buscas construir algo real. Y eso requiere dos cosas poco comunes: conciencia y disposición.
No basta con que tú veas profundo, la otra persona también tiene que estar dispuesta a hacerlo. Y esa combinación no es frecuente. Por eso, muchas personas inteligentes pasan largos periodos solas. No porque no puedan tener a alguien, sino porque no encuentran a alguien que realmente valga la pena a ese nivel. Y en ese proceso aprenden algo importante, que la soledad no siempre es un fracaso. A veces es una consecuencia de no querer vivir en la superficialidad. Pero eso no elimina el conflicto interno, porque hay momentos en los que desearían no ver tanto, no analizar tanto, no necesitar tanto nivel de conexión. Momentos en los que quisieran que todo fuera más simple, pero no lo es, y probablemente nunca lo será. Porque cuando desarrollas cierta forma de ver el mundo, no puedes desactivarla. Forma parte de ti. Y eso redefine completamente lo que significa estar con alguien. Ya no se trata de presencia, se trata de profundidad. Ya no se trata de cantidad, se trata de calidad. Y cuando esa calidad no aparece, la soledad deja de ser una imposición y se convierte en una elección difícil pero coherente. Por eso, decir que las personas inteligentes terminan solas no es del todo correcto. Lo que realmente ocurre es esto: no aceptan cualquier conexión. Y en un mundo donde la mayoría de las conexiones son superficiales, eso tiene un precio. Un precio que no todos están dispuestos a pagar. Pero quienes lo pagan, lo hacen por una razón clara. Porque saben que estar solos duele, pero estar con alguien que no te entiende duele mucho más. Y esa es una de las verdades más profundas y menos comprendidas sobre la soledad. No es ausencia de personas, es ausencia de conexión real. Y hasta que esa conexión aparece, la soledad no desaparece, solo cambia de forma. Y esa claridad, aunque te protege, también reduce tus posibilidades. Porque cuanto más claro tienes lo que buscas, menos dispuesto estás a conformarte. Y eso, inevitablemente, limita el número de personas con las que puedes conectar. Así se forma otra paradoja silenciosa. Cuanto más te conoces, más difícil es encontrar a alguien compatible contigo. Porque ya no buscas llenar un vacío, buscas construir algo real. Y eso requiere dos cosas poco comunes: conciencia y disposición. No basta con que tú veas profundo, la otra persona también tiene que estar dispuesta a hacerlo. Y esa combinación no es frecuente. Por eso, muchas personas inteligentes pasan largos periodos solas. No porque no puedan tener a alguien, sino porque no encuentran a alguien que realmente valga la pena a ese nivel. Y en ese proceso aprenden algo importante: que la soledad no siempre es un fracaso. A veces es una consecuencia de no querer vivir en la superficialidad. Pero eso no elimina el conflicto interno, porque hay momentos en los que desearían no ver tanto, no analizar tanto, no necesitar tanto nivel de conexión. Momentos en los que quisieran que todo fuera más simple, pero no lo es, y probablemente nunca lo será. Porque cuando desarrollas cierta forma de ver el mundo, no puedes desactivarla. Forma parte de ti. Y eso redefine completamente lo que significa estar con alguien. Ya no se trata de presencia, se trata de profundidad. Ya no se trata de cantidad, se trata de calidad. Y cuando esa calidad no aparece, la soledad deja de ser una imposición y se convierte en una elección difícil pero coherente. Por eso, decir que las personas inteligentes terminan solas no es del todo correcto. Lo que realmente ocurre es esto: no aceptan cualquier conexión. Y en un mundo donde la mayoría de las conexiones son superficiales, eso tiene un precio. Un precio que no todos están dispuestos a pagar. Pero quienes lo pagan, lo hacen por una razón clara. Porque saben que estar solos duele, pero estar con alguien que no te entiende duele mucho más.
Y esa es una de las verdades más profundas y menos comprendidas sobre la soledad. No es ausencia de personas, es ausencia de conexión real. Y hasta que esa conexión aparece, la soledad no desaparece, solo cambia de forma. La verdad final de Nietzsche. Hay una idea que rompe completamente con todo lo que nos enseñaron. Una idea que no es cómoda, no es motivadora, pero es profundamente real. Ser inteligente no siempre es una ventaja. A veces es una carga. Friedrich Nietzsche entendía que el conocimiento no solo ilumina, también pesa. Porque cuanto más ves, más entiendes. Y cuanto más entiendes, menos puedes ignorar. Ya no puedes engañarte con facilidad. Ya no puedes creer en explicaciones simples. Ya no puedes aceptar ciertas cosas sin cuestionarlas. Y eso cambia tu relación con todo. Con las personas, con la sociedad, contigo mismo. Porque empiezas a notar contradicciones en todos lados. En lo que la gente dice y lo que hace. En lo que la sociedad promueve y lo que realmente ocurre. En lo que tú mismo sientes y lo que sabes que es verdad. Y vivir con esa claridad constante no es ligero, es incómodo. Porque la mayoría de las personas vive apoyándose en certezas simples, en narrativas que les permitan sentirse bien, en explicaciones que no necesitan ser perfectas, solo suficientes. Pero cuando tu mente busca coherencia profunda, esas estructuras empiezan a fallar. Y entonces aparece una sensación difícil de describir, la de no poder volver a la ignorancia. Porque la ignorancia, en muchos casos, protege, simplifica, hace la vida más liviana. Pero cuando pierdes eso, cuando empiezas a ver más allá, también pierdes esa ligereza. Y aquí es donde la inteligencia deja de ser solo una ventaja funcional y se convierte en una experiencia existencial. Empiezas a cuestionar el sentido de las cosas, el propósito de lo que haces, la autenticidad de lo que te rodea. Y esas preguntas no siempre tienen respuestas claras. A veces solo generan más preguntas. Y eso puede llevar a una sensación constante de inquietud. Como si siempre faltara algo por entender, como si nunca fuera suficiente. Y en ese proceso, muchas personas descubren algo incómodo, que la felicidad simple, directa, sin cuestionamientos, no es tan accesible cuando ves demasiado. No porque no puedas ser feliz, sino porque tu mente no se conforma con respuestas fáciles. Necesita profundidad, necesita sentido, necesita verdad. Y eso eleva el nivel de lo que te satisface, pero también reduce la cantidad de cosas que pueden hacerlo. Por eso, lo que para otros es suficiente, para ti puede no serlo. Y eso genera una distancia no solo con los demás, sino con la forma en que la mayoría experimenta la vida. Sin embargo, aquí está el punto más importante. Que sea una carga no significa que sea algo negativo. Significa que es exigente. Significa que requiere más conciencia, más equilibrio, más autoconocimiento. Porque esa misma inteligencia que puede aislarte, también puede darte una comprensión profunda del mundo. Puede ayudarte a ver lo que otros no ven, a entender lo que otros no entienden, a construir una vida más consciente. Pero solo si aprendes a manejarla, porque si no, se convierte en un ciclo. Pensar demasiado, cuestionar todo, desconectarte, sentirte diferente y repetir. Por eso, la verdad final no es solo que la inteligencia pesa, es que necesitas aprender a convivir con ella, a no dejar que todo pase por el análisis, a permitirte momentos de simpleza, a aceptar que no todo necesita ser completamente entendido para ser vivido. Porque vivir no es solo comprender, también es experimentar,
también es sentir, también es, a veces, dejar de pensar. Y ahí está el equilibrio. No en dejar de ser quien eres, sino en no dejar que tu mente controle absolutamente toda tu experiencia. Porque si lo hace, la vida se convierte en un problema a resolver, en lugar de algo que experimentar. Y eso te aleja de lo más importante. Conclusión. La inteligencia no es solo una herramienta, es una forma de ver el mundo. Y como toda forma de ver, tiene un precio. Te da claridad, pero te quita inocencia. Te da comprensión, pero te exige más. Te permite ver más, pero también te hace sentir diferente. Y por eso, muchas personas inteligentes pasan gran parte de su vida intentando encontrar un equilibrio entre lo que entienden y cómo quieren vivir. Entre pensar y sentir. Entre analizar y simplemente estar. Porque al final, la verdadera sabiduría no está en ver más que los demás, sino en saber qué hacer con lo que ves. En aprender cuándo profundizar y cuándo soltar. Cuándo cuestionar y cuándo aceptar. Porque no todo en la vida necesita ser completamente explicado para ser plenamente vivido. Y quizás esa sea la lección más importante. Que la inteligencia por sí sola no te da paz, pero bien entendida puede enseñarte a construirla.